Bueno, eso es lo que deberíamos hacer, deberíamos aplaudir todos. Gracias. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Ustedes saben, esto es Científicos de Industria Argentina, no parece, pero es. Y el que está acá, aunque parece y es el Chango Spasiuk. Qué gusto tenerte en el programa. No, y el gusto es mío, una alegría. Qué una alegría enorme estar y visitarlo y estar en su programa. Bueno, nos decimos de usted o de vos. Elijamos alguna manera. Las dos cosas. Las dos cosas al mismo tiempo, en la misma frase. Sí, depende. Bueno, déjame que diga bienvenidos a Científicos de Industria Argentina, que es un programa que hacemos desde hace, ya empezamos a recorrer el año número 13, dentro de muy poquito tiempo. Hacemos aquí por Canal 7 la televisión pública digital. Y ahora lo que estamos haciendo cada tanto es invitar a todos los programas a alguna persona que por alguna razón es conocida y que tiene algo para exhibir, y en este caso para interrelacionarlo con la ciencia y con la matemática en particular. Y entonces me sugirieron, ¿por qué no traemos al Chango Spasiuk? Digo, ¿querrá venir? Bueno, quiso venir. Así que ahora acá está. ¿Cómo que no? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo le dedicas a practicar? A practicar, ¿eh? No necesariamente tocar. Cuando empecé, muchísimo tiempo, muchísimo. Hay una época en donde querés aprender el instrumento y te pensás mucho en cómo funciona y tiene que haber mucha disciplina como para llegar al sonido y a entender cómo funciona e incorporar todo eso en uno. Después, con el tiempo, no le dedico tanto tiempo a estudiar el instrumento en sí, porque no me considero un concertista. O sea, no estoy pensando en perfeccionar y ir por más, sino estoy pensando en la música como algo mucho más global. Y la música no es solamente eso que estás tocando en tu instrumento, sino los elementos que combinás, las cuestiones tímbricas, los colores sonoros, el lenguaje, inclusive el por qué y el para qué, y al servicio de qué uno está cuando está en ese oficio y en esa disciplina. Entonces, mucho de mi tiempo lo ocupo en esas otras cuestiones, hasta inclusive filosóficas de la música, aunque uno lo que toque sea una simple polka o un chamamé o esa tradición de música folclórica, pero también pienso en la música como una herramienta mucho más amplia, como una herramienta de reflexión colectiva de un montón de otros aspectos. No solamente entretenimiento, sería como quedarse casi en la superficie de la música. Ahora, cuando yo te escuchaba, ¿cómo se define lo que tocabas? ¿Una polka? Es una polka. Es una polka. ¿Será porque yo tengo una parte de mi familia, toda la familia de mi madre es polaca, que cuando te escuchaba tocar hay algo que siempre me atrajo de las polkas? No sé por porque qué. es como una danza rural y es una música muy directa y muy simple. Y es como simple para bailar. ¿No querés apoyar eso ahí para que no te moleste? Sí, lo voy a poner en el piso también. Sí, sí. Como una música muy simple y muy directa. Es eso, no hay mucho para... ¿Y está mal que sea simple y directa? No, porque a mí me encanta. No, para nada. No, porque hay cosas que son complejas y hay cosas que son simples. Y poder interactuar con ambas estructuras es parte de lo que se trata la música. Y cuando vos decís por qué y para qué, entonces ¿qué respuestas te das? Hay más por qué que para qué, siempre. Pero, no sé, Atahualpa siempre dice esa metáfora: no entiendo mi rodar por el mundo si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Tal vez la encuentre en un acorde profundo como un llanto. Entonces, de golpe, la música como una herramienta de llegar a un estado del corazón,
a un estado en el cual no es solamente entretenimiento, a un estado en el cual la música es una oportunidad de legitimar, de incorporar, de incluir, de aceptar, de enriquecer tu mundo interior y tu idea de país, tu idea de comunidad. ¿Qué es el país? La música tiene que ver con un montón de personas y esas personas son oficios, historias, maneras de ver y de comprender la vida. Entonces, cuando uno está acercándose a ese lenguaje sonoro, se está acercando a todas esas concepciones. Y yo me pongo a pensar, entonces cuando me pongo a tocar, más o menos tengo todos esos elementos y digo, es un momento importante, hay que tratar de hacerlo dentro de lo que se puede, lo mejor posible. Y vos que viajás, me imagino que habrás viajado y viajás mucho, los públicos varían, las percepciones tuyas con respecto al público, porque el público te escucha, seguramente sí, tiene oportunidad de interactuar con vos porque consigue tus grabaciones, etcétera. Pero vos tenés del otro lado vos recibís lo que te está entregando el otro. ¿Cómo varía de acuerdo con las culturas? Lo más interesante es que con toda esa diversidad hay siempre un punto en común en todos. ¿Cuál? El hombre y su necesidad de los afectos, su necesidad de estar conectado con el otro, su necesidad de encontrarse con un lenguaje que te dé esperanzas, te haga seguir pensando de que la vida es algo maravilloso. Es difícil explicarlo, pero vos percibís de que de golpe estás tocando en un lugar en donde nadie te conoce, en donde nunca escucharon tu música, ni siquiera saben de dónde venís, pero en algún lugar te sentís tan familiar a esa persona, tan cercano, lo opuesto a lo ajeno. Y te preguntás, ¿por qué sucede esto? Bueno, seguramente tenemos necesidades en común, tenemos algo adentro del cuero para adentro en común. Y eso es lo que más mido. Y después, bueno, hay gente que aplaude más, que aplaude menos, otros bailan, otros no, otros conocen, otros no, algunos son más atentos, otros son más dispersos. Pero en algún lugar uno como conecta y entra en un lenguaje casi no conceptual y que es maravilloso. Con el Chango Spasiuk vamos a empezar este programa de Científicos de Industria Argentina y como siempre te voy a plantear un problema que tiene que ver con la matemática aunque no lo parezca. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a plantear, vamos a suponer que una persona llega a un viñedo sí, y en el viñedo hay muchísimas uvas y al señor que es el dueño de la tierra le encantaría saber cuántas uvas hay. Pero claro, digamos, contarlas llevaría un montón de tiempo y hay una persona en el pueblo que le dice, yo sí sé contar, pero claro, me tiene que pagar para que yo le diga cuántas uvas hay. Ahora, ¿cómo hacer? Porque el señor quiere que le pague antes de que cuente. ¿Cómo hacer para saber si efectivamente el señor tiene esa capacidad? Porque para poder corroborarlo tendría que ir a contar. Y si tiene que ir a contar, entonces ¿para qué le va a pagar el señor? ¿Me seguís lo que te digo? Sí. De nuevo, un señor quiere contar las uvas y se da cuenta de que son tantas que no puede, se llevaría mucho tiempo. Y un señor del pueblo dice, yo las puedo contar, eso sí, me tiene que pagar. Supongamos que le dice, quiero 10.000 pesos por contarlas. sí. Y el señor le pagaría los 10.000 pesos, pero quiere tener la tranquilidad de que lo que le dice el señor efectivamente es cierto. Quiere asegurarse de que no le están mintiendo. Que no le están mintiendo. Al mismo tiempo, ¿cómo podría ser? Porque si él va a corroborar lo que el señor le dice, tiene que ir a contar sus propias uvas. Y si las va a ir a contar las uvas, ¿para qué le va a pagar 10.000 pesos al otro hombre? Chequear si el número que le va a dar es el correcto. ¿Cómo hacer para descubrir que el señor, para testearlo al señor, sin tener que ir a contar las uvas? ¿Se entiende? Sí. Ese es un problema que, aunque no lo parezca, es un problema de matemática. Resulta interesante, ¿no? Sí. Vamos a pensarlo juntos a lo largo del programa. Bueno, dale. Él es el Chango Spasiuk, nos va a acompañar primero con la música, después con la guitarra, después con... No, la guitarra no la trajo, ha traído un bandoneón, que es mucho mejor. Quise decir con la sonrisa que nos ha acompañado acá para empezar este programa que se llama Científicos de Industria Argentina y que a lo largo de él vamos a tratar de dilucidar cómo puede hacer el señor para saber si quien clamaba, quien dice yo puedo contar, si dice la verdad o no. Así empezamos con Científicos de Industria Argentina.